Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Jesús, ejerzo la psicología en centros médicos, en varios centros médicos, la psicoterapia en centros médicos, en consulta aquí en Mollet también, consulta privada, y también colaboro con otras empresas en formación, en cambios de actitud, etc. Bienvenidos todos a mi canal. Los que estéis interesados os podéis suscribir si os interesa el tema y os apetece suscribiros. Es totalmente gratuito. Es un canal de YouTube en el que voy colgando vídeos. La temática que suelo tocar principalmente es la psicopatología, que es una de mis vocaciones y mis intereses profesionales, y la comprensión de cómo la mente responde a diferentes acontecimientos o cómo la mente suele trastornarse o desestabilizarse. Y, por supuesto, conocer los cuadros clínicos que componen el marco de conocimiento de la psicopatología en general. En este caso me gustaría hablar de una respuesta mental que aparentemente no tiene por qué ser forzosamente psicopatológico, ni ser un indicador específico de psicopatología, puesto que es un mecanismo de defensa que tiene la mente para separarse del impacto que tienen ciertas experiencias o situaciones vitales que pasamos en la vida, experiencias adversas, situaciones incómodas, desagradables, que algunas personas pueden vivir de una manera desestabilizadora, es decir, con mucha ansiedad, con mucha tensión, incluso con miedo, con mucho malestar, e incluso repercutir de una manera significativa en el rendimiento de la persona, en su actividad global. En este caso me gustaría hacer referencia a los trastornos disociativos. Me he referido a un mecanismo de defensa que se denomina disociación, un mecanismo de defensa en el que la persona, a raíz de una situación o experiencia que vive de una manera intensa, con un intenso miedo a aceptarla y que no puede soportar, porque la situación o la experiencia, por su propio peso, supone unas elevadas exigencias de adaptación. Puede ser por pérdidas de seres queridos que forman parte de lo que yo llamaría estresores no normativos, experiencias de la vida que no tocan, pérdidas de hijos, pérdidas de ciertas amistades de la misma edad y que no se esperan y por lo tanto atentan contra las expectativas humanas, ¿no? La disociación es, por lo tanto, un mecanismo de defensa que reduce la ansiedad y que separa a la mente y a la persona del impacto emocional que supondría aceptar de lleno y afrontar directamente esa experiencia. La disociación se sucede cuando la persona se va y está pasando una situación incómoda y la manera de irse es pensar en otra cosa. La disociación, por lo tanto, como decía, es un mecanismo de defensa que no indica forzosamente psicopatología. Sin embargo, es verdad que hay trastornos que suponen un paso más a ciertos trastornos que antes he comentado. Como hablábamos de experiencias que son duras, difíciles de asimilar, de aceptar, de soportar. Desafortunadamente, la vida no se sucede siempre en los parámetros de la felicidad, por supuesto. Y a veces hay que superar crisis, superar experiencias que son desestabilizadoras en sí mismas y que exigen a la persona desplegar un amplio abanico de recursos psicológicos para afrontarlas. La persona no siempre dispone de estos recursos. Se pueden aprender, por supuesto, siempre y cuando la persona tenga la capacidad para aprenderlos. Digamos que la disociación es un mecanismo de defensa que usa la mente como una respuesta ante una experiencia o una situación para la que la persona no tiene recursos psicológicos de afrontamiento saludable. No indica forzosamente psicopatología, como decía. Sin embargo, hay trastornos disociativos que cumplen unos criterios para su diagnóstico y que si la persona lo padece, podemos decir que hay psicopatología y, por lo tanto, una bajada de rendimiento, una repercusión en la actividad global de la persona, tanto en lo familiar, social como académico o laboral. El malestar es clínicamente significativo, como el propio paciente lo puede referir, o bien personas de su entorno que puedan informar de cambios de comportamiento que no
no son normales, indican un cambio de actividad evidente. Los trastornos disociativos se componen principalmente por la amnesia disociativa, un tipo de amnesia que suele ser retrógrada, es decir, y episódica. Y normalmente es una amnesia que afecta a la memoria emocional, es decir, se olvidan los acontecimientos que tienen que ver con un fuerte componente personal, emocional, afectivo. Acontecimientos del pasado y episódicos, es decir, vivenciales. Esa sería la amnesia disociativa, que es un trastorno disociativo, que supondría un paso psicopatológico más de mayor gravedad a los trastornos por factores de estrés, como el trastorno de estrés agudo o el trastorno de estrés postraumático. En el trastorno disociativo, la persona lo que siente o experimenta es que la integración de la conciencia, de las funciones psicológicas superiores, de las emociones, del comportamiento y de todo el sustrato psicológico no está integrado, no está asociado. Y por lo tanto la persona no percibe control. Puede haber síntomas negativos de olvido de episodios que todos recordaríamos en un estado mental normal. Serían episodios negativos porque se espera que la persona se acuerde y sin embargo no los recuerda. O positivos como una fragmentación de la personalidad, de la memoria y de funciones integradoras de la conciencia, funciones psicológicas superiores. Y por lo tanto, como en todos los trastornos mentales de mayor gravedad, siempre hay ansiedad asociada o puede haberla como un especificador de cómo se manifiesta el trastorno. Hay especificadores que podrían, por ejemplo, en los trastornos ciclotímicos que he hablado en algún vídeo anteriormente, se pueden dar con ansiedad, pues, por supuesto que sí, porque la persona está experimentando unas modificaciones y oscilaciones cíclicas que no tienen relación con ninguna situación ni ninguna experiencia y por lo tanto las vive con ansiedad. En este caso de los trastornos disociativos, la amnesia disociativa, se puede vivir con ansiedad porque la persona olvida episodios personales de carga afectiva relevantes para su vida que dan coherencia a la vida. Y cuando no hay historia o no hay conciencia de la historia biográfica de la propia persona, por supuesto hay ansiedad y pueden darse otros fenómenos compensatorios como la confabulación, es decir, rellenar huecos o lagunas nésicas para dar una continuidad, pero sin embargo, eso que se está rellenando la persona lo está inventando de alguna manera sin demasiada intención. La amnesia disociativa, como decía, es el primer cuadro clínico dentro de los trastornos disociativos. Quizá el más prototípico y el más frecuente, ante una experiencia con una carga emocional potente y con un elemento traumático importante. La persona olvida ciertos episodios que suelen ser desagradables, que suelen tener un componente afectivo y personal para dar un sentido y una coherencia a su vida, una continuidad. Por lo tanto, es normal que pueda sentir ansiedad ante esta amnesia disociativa, como decía, insisto una vez más, ante cualquier trastorno. La persona siente que están sucediendo cosas, aconteciendo mentalmente fenómenos y síntomas y por lo tanto puede haber ansiedad, bien sea como pródromo o bien durante el cuadro clínico. Otro trastorno que tiene ya un peso de mayor gravedad, es el trastorno de la identidad disociativa, antes denominado personalidad múltiple. Y es un trastorno curioso porque aquí sí que hay unas lagunas mnésicas, unas lagunas en la memoria personal y no precisamente afectiva, sino unas lagunas que se dan en intervalos de tiempo, periodos bien definidos y delimitados, y que suelen ser cuando la persona entra en ella otra entidad que gobierna su actividad, otra personalidad con características distintas a la suya. Y puede haber varias personalidades y pueden, la personalidad original conocer o no a las demás personalidades o las demás personalidades conocer o no lo que hacen o no, dependiendo del caso. Es un fallo en la integración de la conciencia, de la memoria,
etcétera, que muchos incluso han llegado a considerar un estado de posesión, es decir, cuando entra una entidad en la persona. Sin embargo, yo a nivel científico voy a hablar de personalidad múltiple o de identidad disociativa, sin considerar las creencias religiosas de posesión. No lo creo, la verdad, y sin embargo lo respeto. El trastorno de identidad disociativo, como decía antes, llamado personalidad múltiple, la amnesia disociativa, y en el trastorno de la personalidad disociativo hay un especificador curioso, fuga disociativa. La persona afectada puede deambular aparentemente con un propósito o deambular vagabundeando sin saber a dónde va. Y cuando llega, en algunos casos, la persona afectada por una experiencia con un componente traumático importante, al llegar a otra ciudad a miles de kilómetros de su origen y de su destino, no recuerda quién es y adopta otra identidad. Los trastornos disociativos son trastornos de gravedad que cursan con ansiedad, con malestar, y podemos citar como trastornos también prototípicos los trastornos de despersonalización o desrealización, que es la sensación de extrañeza de los propios afectos, del sí mismo, verse como alguien externo, como un observador externo a sí mismo que no controla la conducta, los pensamientos o los sentimientos. Y el trastorno de desrealización sería ver al entorno como si fuese un cuadro, como si fuese irreal. Estos trastornos tienen un potencial de peligrosidad, por supuesto, porque ha habido casos documentados en que la persona no ha podido frenar su conducta y ha cometido delitos. Y delitos graves, atentando contra la vida de algunas personas. Por lo tanto, el trastorno disociativo, como decía, sería un paso de más elevación de gravedad en la psicopatología a partir de experiencias con un componente traumático importante. En la amnesia disociativa está claro que ha habido un acontecimiento traumático, vivencial, experiencial, o bien, digamos, traumático por accidente. Pero entonces, en todo caso, sería un trastorno de amnesia orgánico, que suele haber una dificultad de aprendizaje de nuevos conocimientos, y no hay tanta afectación de la memoria, digámoslo así, retrógrada, aunque también la hay. Pero en los componentes de experiencias traumáticas, de experiencias estresógenas, la persona no recuerda lo que desencadenó ese trauma, esa experiencia, un aspecto importante, y sí que suele recordar con más facilidad los acontecimientos más remotos, más pasados, de muchos años. Sin embargo, la experiencia que le traumatizó, por decirlo así, no la recuerda. Por lo tanto, es uno de los cuadros de psicopatología clínicos que se pueden relacionar con experiencias traumáticas. No se considera así judicialmente como la huella de una experiencia traumática. Sin embargo, en mi opinión, sí que es así, salvo los casos de organicidad o toxicidad. Decimos accidentes craneoencefálicos o uso de sustancias. En el trastorno de personalidad múltiple, ahora llamado identidad disociativo, la persona informa en un 90% de casos de experiencias traumáticas infantiles, como por ejemplo el abuso sexual. 90% de casos. Hay un 10% que no informan de dicha experiencia. Otras de las experiencias adversas con potencial traumático en la infancia serían el someterse a intervenciones quirúrgicas muy dolorosas, cuando la persona es joven, infantil, y todavía no tiene las capacidades cognitivas para afrontar el dolor. Traumático porque muchas veces estas hospitalizaciones requieren un aislamiento y no tener contacto con los familiares. En fin, dicho esto, decimos que el trastorno disociativo representa una elevación de mayor gravedad con alteración de la identidad y de muchas funciones asociativas mentales que dan coherencia y significado a la persona y continuidad en su identidad.